Buenos días. Now, I first of all must extend a very sincere thank you to the leadership of the Assembly for the invitation of being here. En primer lugar, tengo que extender al liderazgo de esta asamblea mi gratitud por la invitación de estar aquí. Not only my first time in Colombia, but my first time actually in South America. No solamente es mi primera vez en Colombia, es también mi primera vez en Sudamérica. And I also have to extend a thank you to the Assembly for the warm welcome, everyone being so kind and cordial. Y también tengo que extender mi gratitud a la asamblea, toda la bondad que me han mostrado y esta calorosa bienvenida que me dieron. I think I speak on behalf of all the visitors. Thank the Assembly for their care of us and all the meals, providing we've been overfed and cared for. Creo que hablo de parte de todos los visitantes a la asamblea. Muchas gracias por su cuidado hacia nosotros, la hospitalidad que nos han mostrado, porque vamos a salir de aquí habiendo comido demasiado. So if my preaching has been poor, it's because I've eaten. Así que si mi predicación ha sido pobre es porque comí demasiado. Now we're going to be reading in Genesis chapter 4. Vamos a estar leyendo el día de hoy en Génesis capítulo 4. Just a word of explanation. Más una palabra de explicación. Prior to the conference, we were here for a few evenings. Antes de la conferencia estuvimos aquí unas noches We took up Genesis 1, 2, and 3. y vimos Génesis capítulos 1, 2 y 3. So we'll take up Genesis 4 to finish what we started. Así que vamos a ahora tomar Génesis capítulo 4 para terminar lo que habíamos iniciado. So I'm going to ask our brother to read Genesis chapter 4 in its entirety. Así que voy a pedirle al hermano que lea Génesis capítulo 4, el capítulo entero. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallará. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mahujael, y Mahujael engendró a Metusael,
Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Le dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. We're just going to dip into chapter 5 and begin at verse number 21 and read down through verse number 20. Vamos a nomás ver algunos versículos en el capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo número 21. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. And we know God will add blessing to the public reading. Sabemos que Dios añadirá bendición a la lectura pública de su palabra. Amen. Now, since the title of the book is Genesis or Beginnings, we would not be surprised to find many things beginning in the book of Genesis. Ahora, ya que el nombre del libro es Génesis, que quiere decir principio o inicio, nosotros no nos sorprende ver tantos inicios en este libro. So in the chapter before us, many things begin. En el capítulo anterior a este, muchas cosas inician. We have the first mention of shepherds. Tenemos la primera mención de pastores. 7 major shepherds will come before us across the page of the Old Testament. 7 pastores mayores vamos a ver a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento. There's Abel, Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph, and there's Moses and David. Cuando llegamos ahí vamos a ver de que hay Abel, hay Abraham, Isaac, Jacob, José y después también a Moisés y David. Each of them will give us a little hint of the coming good shepherd we heard of yesterday. Cada uno de ellos nos va a dar un pequeño vistazo al buen pastor de lo que escuchábamos ayer. But here's the first mention of shepherd. Pero aquí entonces está la primera mención de pastor. The last mention of shepherd is in Zechariah 13. La última mención de pastor está en Zacarías capítulo 13. Both of them are put to death. Ambos son matados. There are many contrasts, many comparisons. Hay muchos contrastes, igualmente hay muchas comparaciones. Let me just give you one and you can work out the rest. Yo les voy a dar uno y usted puede trabajar en los demás. The slaying of the first shepherd brought a curse. La matanza del primer pastor, esto trajo una maldición. The sword that smote the last shepherd of Zechariah 13 took away a curse. La espada que hirió el último pastor de Zacarías capítulo 13, esto quitó la maldición. So we have then the first mention of shepherd and the shepherd motif that will be found in the rest of Scripture. Así que tenemos aquí lo que es la mención del primer pastor y esto como ejemplo de los pastores que vamos a hallar en el resto de las escrituras. We are seeing in this chapter the beginning of the development of life without God. En este capítulo estamos viendo el inicio de la vida sin Dios. We see false religion that has divided humanity ever since. Vamos a ver también religión falsa que ha dividido la humanidad desde entonces. We see the beginning of the fulfillment of prophecy of chapter 3 and verse 16. Nosotros vemos el inicio del cumplimiento de la profecía de capítulo 3, versículo 16. Recall that one of the judgments on Eve was that she would bring forth children in sorrow. Recordamos de que uno de los juicios sobre Eva es que ella ahora iba a dar a luz
en tristeza. I don't think that just refers to childbirth. Yo creo que esto no solamente se refiere al nacimiento del niño, Sorrows and disappointment that can be found in family life. pero las tristezas que pueden verse también en la vida familiar. Certainly here, as she sees one son slain, another son expelled, she must have been filled with great sorrow. Ciertamente aquí, cuando ella ve que uno de sus hijos es matado y otro de sus hijos es expulsado, le ha de haber traído mucha tristeza. I think we mentioned at the first meeting together, the beginning, the Genesis brings before us the idea of fathers and their sons. Creo que mencioné en la primera reunión juntos aquí que Génesis nos va a traer a la mente mucho la idea de padres e hijos. Go through the book of Genesis, you can trace fathers and sons and all the sons who were lost to their fathers. Y al leer el libro de Génesis, vamos a poder ver todos los padres que perdieron a sus hijos. We have the beginning of offerings that are given to God. También tenemos aquí el inicio de ofrendas que se dan a Dios. Now, please, if you preach this in the gospel, that's fine. Ahora, por favor, si uno lo predica en el Evangelio, está bien. Keep preaching it. Hay que seguir predicándolo. But they did not bring sin offerings, they brought gift offerings. Pero ellos no trajeron ofrendas por el pecado. Ellos trajeron regalos en ofrenda. There are no sin offerings until the law. No hay ofrendas por el pecado hasta la ley. So here are men coming to worship God. Así que aquí hay hombres que vienen para adorarle a Dios. They're not to be made right with God. Abel was already right with God. Cain was never right with God. No son ofrendas para hacerle uno bien con Dios, porque Abel ya estaba bien con Dios. Caín nunca estaba bien con Dios. This chapter contains the first mention of blood. Este capítulo va a tener también la primera mención de sangre. Not the blood of the lamb, but the blood of Abel. No la sangre del cordero, sino la sangre de Abel. Not a blood that speaks peace, but the blood that asks for vengeance. No es la sangre que habla de paz, sino una sangre que va a requerir venganza. We mentioned already that this is the beginning of the curse upon Cain. Ya hemos mencionado de que esto es el inicio de la maldición sobre Caín. In chapter 3, the ground was cursed, but not Adam. En el capítulo 3 se maldijo la tierra, pero no a Adán. But now a man is cursed. Pero ahora un hombre va a recibir la maldición. And we have here the conflict then between the godly seed and the natural seed. Y tenemos entonces aquí el conflicto entre la simiente piadosa y la simiente natural. While it was the hand of Cain that wielded the knife, it was the mind of Satan that really was behind it all. Y mientras era la mano de Caín que tenía el cuchillo, era la mente y la manipulación de Satanás detrás de todo. John chapter 8 and 1 John chapter 3 remind us that Cain was motivated by Satan. Juan capítulo 8, también primero de Juan capítulo 3, nos recuerda de que fue la motivación de Satanás en Caín que lo hizo hacer. Again, it is the attempt of Satan to prevent the seed from coming who would crush his head. De nuevo, es un atentado de Satanás para tratar de apagar la simiente por la cual iba a venir Jesucristo aquí al mundo. There's also a contrast with the New Testament. También hay un contraste con el Nuevo Testamento. The first brothers in the Old Testament, one rose up to slay the other. Los primeros hermanos en el Antiguo Testamento, uno se levantó contra el otro para matarlo. The first mention of brothers in the New Testament is Andrew, who goes to seek his brother Peter and bring him to Christ. La primera mención de hermanos en el Nuevo Testamento es Andrés, que anda buscando a Pedro para llevarle a Cristo. This chapter is more than merely a relating to us of different events. Pero este capítulo es mucho más para nosotros que nomás relatarnos los eventos. It's telling us of the descent of man in sin. Nos está hablando acerca del descenso de los hombres en el pecado. Go back to chapter 3. Regrese al capítulo 3. Adam and Eve had a sense of guilt and being conscience stricken. Adán y Eva, ellos tenían un sentido de la culpabilidad por el pecado y la conciencia estaba golpeada. We come now to Cain. Ahora llegamos a Caín. He denies his sin. Él va a negar su pecado. He tries to reverse the judgment of God. Instead of being a vagabond, he'll build a city. Él trata
él trata de encubrir el juicio de Dios diciendo, en vez de ser un vagabundo, yo voy a construir una ciudad. We move then to a man called Lamech. Y después llegamos a un hombre que se llama Lamec. Only 7 generations removed from Adam. Solamente 7 generaciones desde Adán. Adam was still alive. Adán todavía estaba vivo. And so we have a man who defies the word of God. Así que aquí tenemos un hombre que niega la palabra de Dios. And his children begin to develop life without God. Y sus hijos empiezan a desarrollar la vida sin Dios. When you come to the end of the chapter, he murders a man and says, I can take care of myself. I don't need God. Y al final del capítulo vemos de que él mata a un hombre y él dice, yo puedo cuidarme a mí mismo, no necesito de Dios. In effect, it is a deification of a man. Y en efecto, esto es la deificación de un hombre como Dios. It's a man saying, I am my own God. I will take vengeance on anyone. Es un hombre diciendo, yo soy mi propio Dios y yo voy a tomar venganza sobre alguien que viene contra mí. So this chapter is giving us an overview of the descent of man, where he becomes his own God. Así que este capítulo nos va a dar ahora un trasfondo de cómo el hombre quiere hacerse Dios. It's also giving us a little hint of what is to come in the book of Revelation. También nos está dando nomás un pequeño vistazo a lo que va a venir en el libro de Apocalipsis. There's a man with a mark. Hay un hombre con una marca. He builds a city, Él construye una ciudad and he is living without God. y él está viviendo sin Dios. So we're seeing God giving us a preview in Genesis chapter 4 of what is going to take the rest of the Word of God to play out for it. Así que nosotros estamos viendo de que en Génesis capítulo 4, Dios nos está dando de ver o haciendo ver lo que Él va a decir en el resto de la palabra de Dios, lo que va a acontecer. We see as well in this chapter something of the character of God. También en este capítulo vemos algo del carácter de Dios que se va a revelar. His long suffering and mercy. Su longanimidad y su misericordia. He speaks to Cain as though to have him brought to repentance. Él habla a Caín para tratar de hacerle llegar al arrepentimiento. Yet we see his holiness that must be just. A la vez vemos su santidad de que Él tiene que ser justo. This chapter reminds us of a choice that all men have. Este capítulo nos va a hablar de una elección que cada hombre tiene que hacer. Into a very dark chapter there comes this brief ray of light at the end. Y a un capítulo tan oscuro llega un rayo de luz al final. Then began men to call upon the name of the Lord. Y entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Amidst the very dark, dangerous, sinful world, men made a choice. Y en este mundo tan oscuro, tan pecaminoso, hombres tomaron esta elección. This chapter also brings before us a tremendous challenge. Este capítulo también va a traer a nosotros un reto tremendo. The chapter ends with a man who takes a life. El capítulo termina con un hombre que quita una vida. Lamech kills a man. Lamec, él mata a un hombre. He defies God. Él niega a Dios. He makes himself his own God. Él se hace Dios a sí mismo. And yet, heaven is silent. Sin embargo, el cielo está en silencio. One of the greatest challenges believers face is the silence of heaven. Uno de los retos más grandes en la vida de un creyente es el silencio del cielo. Injustice abounds. La injusticia que abunda a nuestro alrededor. Evil seems to prosper. Y la maldad parece prosperar. Christians suffer. Creyentes sufren. In places in the world, they're losing their lives for Christ. En lugares en el mundo están perdiendo su vida para Cristo. And yet, heaven is silent. Sin embargo, el cielo está en silencio. So, one of the greatest challenges we face today in an evil world is why God has not intervened directly. Así que uno de los retos más grandes que encontramos en un mundo tan vil es por qué Dios no interviene en juicio. Asaph struggled with that great issue in his Psalm 73. Asaf también, él luchó mucho con este asunto en el salmo suyo, el Salmo 73. The godly in every age have struggled with the same issue. Y los piadosos en cada edad han luchado con lo mismo. But of course, Peter in his second epistle gives us the answer. Por supuesto, Pedro en su segunda carta, él nos da la respuesta. The Lord is long suffering, not willing that any should perish.
El Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca. So come now to the chapter in particular, and let's look at it in its divisions. Ahora vamos a ver en particular el capítulo y vamos a notar sus divisiones. The first 8 verses bring before us the denial of divine claims. Los primeros 8 versículos van a hablarnos acerca de la negación del reclamo divino. Think of the joy that Eve must have had when she bore Cain. Piense en el gozo que ha de haber tenido Eva al dar a luz a Caín. I've gotten a man-child from the Lord. He tenido un varón, he adquirido varón de Dios. Did she think this was the coming seed that was promised? ¿Pensaría ella que esto es la simiente que fue prometida? The way she named him suggests that this was the seed that God had promised who would crush the serpent. El nombre que ella le da, esto indicaría de que ella sí pensó de que era la simiente que iba a poder aplastar la serpiente. Abel is mentioned first as a shepherd. Abel es el primero que se menciona como pastor Cain is a tiller of the ground. y Caín es labrador de la tierra. Now, some think that's a demerit in Cain. Algunos piensan que esto es un demérito en Caín. But remember, God had told Adam to till the ground even after the fall. Pero acuérdese, Dios había dicho a Adán que él labrara la tierra aún después de la caída. In the process of time, they brought their offerings to God. Así que en el proceso del tiempo o andando el tiempo trajeron su ofrenda a Dios. And as the original manuscript suggests, they were gift offerings, attempts to worship God. Y como manuscritos originales van a sugerir, estos son ofrendas de regalo a Dios. The New Testament tells us that God had respect unto Abel, the person, because he was righteous. El Nuevo Testamento va a decir que Dios respetaba a Abel, la persona, porque él era justo. So it was not his worship that made him acceptable. God had already made him a righteous man. Es decir, de que no fue su adoración que le hizo aceptable. Dios ya le había hecho un hombre justo. Because he was a righteous man with God, God was able to accept his worship. Al ser un hombre justo con Dios, Dios pudo aceptar su adoración. But Cain was of that wicked one, Pero Caín era del maligno. and his offering was not accepted. He was personally rejected, and his offering was rejected. Y su persona era rechazada y su ofrenda también era rechazada. Then we see the goodness and long suffering of God. Enseguida, lo que nosotros vamos a ver es la bondad y la longanimidad de Dios. Now, I realize the words are prone to difficulty in their interpretation. Ahora, yo me doy cuenta de que algunas de esas palabras presentan una dificultad en interpretación. But we know that Cain was angry with God. Lo que sí sabemos es de que Caín se enojó con Dios. Yet God comes out in mercy and long suffering and pleads with him. Sin embargo, Dios sale en longanimidad y en misericordia y Él le va a suplicar que regrese. And he tells him if he does well, if he repents, there's a possibility of salvation. Y Él le dice, si Él se va a arrepentir, hay una posibilidad de salvación. But if not, sin was crouching at his door. He was responsible for his sin. Pero si no, el pecado estaba acostado a su puerta para destruirle. What was Cain's reaction to God's entreaty? ¿Qué era la respuesta de Caín a la súplica de Dios? One of the translations of the next verse is that Cain invited Abel out into the field. Una de las traducciones del versículo que sigue es que Caín invitó a Abel al campo. We then have the fact that Cain slew Abel, his brother. Enseguida tenemos el hecho de que Caín mató a su hermano. Not just the first murder of a shepherd, No solamente es el primer homicidio de un pastor, not just the murder of a man and his brother, no solamente el homicidio de un hermano para con el otro hermano, but as we mentioned earlier, the attempt of Satan to eliminate the seed that was prophesied to crush his head. pero como ya mencionamos, este atentado de parte de Satanás para poder destruir la simiente que iba a traer al Mesías al mundo. So the sin of the first man caused the second man to slay the third man. Así que el pecado del primer hombre hizo que el segundo hombre matara al tercer hombre. We're reminded that choices individuals make affect their children and their offspring.
Esto es un recuerdo para nosotros de que las decisiones que tomamos nosotros afectan a los hijos hasta la tercera generación. None of us is an Adam, but nevertheless we all have influence upon our children and our grandchildren. Ninguno de nosotros es un Adán, pero todos podemos influir en nuestros hijos y en nuestros nietos. A profitable study is to trace through the Word of God grandparents and their effect upon their grandchildren. Un estudio provechoso en la palabra de Dios es ver los abuelos y cómo ellos tienen una influencia sobre sus nietos. Our brother spoke on a previous evening about Joseph claiming Jacob claiming Joseph's two sons. El hermano nos habló en una noche previa acerca de Jacob y cómo él reclamó a los hijos de José como suyos. It was Naomi who nurtured the child that Ruth bore. Fue Noemí que crió el hijo que dio a luz, Ruth. So we're reminded then of the effect that one generation can have upon another. Se nos recuerda el efecto que una generación puede tener sobre la otra. I want you to think of something else that we don't normally think about as you read this story. Pero quiero que piensen en otra cosa que normalmente no pensamos al leer este relato. Cain had never read about a murder. Caín nunca había leído de un homicidio. He had never seen a murder in a video. Él nunca había visto una matanza en un video. He had never read of a murder in the newspaper. Él nunca había leído acerca de un asesinato en un periódico. Where did the idea of murder come from? ¿De dónde salió esta idea de homicidio? We're beginning to see the depths of the depravity of the human heart. Estamos empezando a ver lo profundo del corazón depravado del humano. When sin came into the world, it totally damaged the human heart. Cuando el pecado entró en el mundo, totalmente dañó el corazón humano. So Titus in his chapter 3 tells us what we once were like. Así que Tito en el capítulo número 3 nos va a indicar todo lo que éramos en un tiempo. Along with what he lists, he speaks of us being hateful and hating one another. Y a lo largo, en toda la lista de lo que nos da de lo que somos, él va a decir que somos personas llenos de odio y odiándonos uno al otro. When sin entered the world, it changed us totally. Cuando el pecado entró en el mundo, nos cambió por completo. We changed from being God-centered creatures to being self-centered creatures. Cambiamos de ser diecéntricos, o sea que centrados en Dios, a ser egocéntricos, centrados en nosotros mismos. And as a result, anything that gets in our way has to be removed. Y como resultado, todo lo que está en nuestro camino, lo queremos quitar. So from the human heart arose murder. Así que desde el corazón humano salió homicidio. No external suggestion. No había una sugerencia externa hacia él. No prior examples. No había un ejemplo previo de aquello. But just springing from the human heart, hatred for another. Pero saliendo del corazón humano, el odio uno para con el otro. Then God passes judgment upon Cain. Después, Dios va a pasar juicio sobre Caín. From verses 9 to 17, we have not just the denial of divine claims, but defiance of divine judgment. En los versículos 9 al 19, ahora lo que tenemos es no solamente lo que es la negación del reclamo divino, pero ahora tenemos un desafío al juicio divino. God comes to Cain as he came to Adam. What have you done? Y Dios llega a Caín de la misma forma que llegó a Adán. ¿Qué has hecho? Where is Abel, my brother? ¿Dónde está Caín, tu hermano? And Abel, tu hermano. Cain denies any knowledge of anything. Y Caín va a negar de que él sabe algo. God has to say, the voice of thy brother's blood cries from the ground. Y Dios tiene que decir, la voz de la sangre de tu hermano me clama de la tierra. Now, of course, I'm going to say Paul, forgive me. The writer of Hebrews will mention in chapter 12 the contrast with the blood of Christ. Por supuesto, iba a decir Pablo, perdónenme, el escritor a los Hebreos, él dice en el capítulo 12, que es la sangre de Jesucristo. The blood of Christ calls for forgiveness. The blood of Cain, of Abel, calls for justice and retribution. Así que la sangre de Jesucristo, esto nos permite el perdón de pecados, pero la sangre de Abel, esto reclamaba o necesitaba un juicio contra él. Notice two things. Vea dos cosas. How often it says Abel, thy brother. ¿Cuántas veces dice Abel, tu hermano?
stressing the awfulness of the sin. Esto está enfatizando lo peor de este pecado. And yet in all of God's probing of Cain, there's not the slightest hint of remorse or repentance. Pero en toda la examinación de Dios a Caín, no hay ni una muestra de arrepentimiento o remordimiento en la mente de Caín. And we read that Cain goes out defiant in the presence of God. Y leemos de que Caín salió con ese desafío a Dios saliendo de su presencia. God places a curse upon Cain. Y ahora Dios pone una maldición sobre Caín. Conditions of his labor are made worse than those of Adam's. Las condiciones de su labor se hacen peores que los de Adán. Once again, insecurity and uncertainty will dog his steps. De nuevo, inseguridad, la incertidumbre va a estar ahí siguiéndole. And then he challenges God's judgment. Después, él va a retar el juicio de Dios. He claims that his sentence is unfair. Él va a decir de que no es justo su sentencia. Thinks God is being too severe. Él piensa que Dios está siendo demasiado severo. Those of you that preach the gospel, do you ever find people defying God and questioning his right to judge? Ustedes que predican el evangelio, encuentran personas que quieren hacer el desafío a Dios también diciendo de que no es justo el juicio de Dios. It did not begin in the 21st century. Esto no inició en el siglo XXI. It began 4,000 years before Christ. Esto inició 4,000 años antes de Cristo. It began in the heart of man when he fell. Empezó en el corazón del hombre cuando él cayó. A sense that he knew better than God what was right and what was wrong. Un sentido de que él sabía mejor que Dios lo que está bien y lo que está mal. All he is worried now that vengeance would be meted out upon him by others. Y ahora su preocupación es de que otros se van a vengar sobre él. I'm not quite sure why he thought that. No estoy seguro por qué lo habrá pensado. Maybe because the conditions of life were made worse. ¿Será porque las condiciones de la vida se hicieron peores? And then in turn would be angry with Cain for cursing for what God had done now to the ground. Y tal vez la gente se iba a enojar con Caín porque por causa de él, Dios ya había hecho la maldición no solo sobre la tierra, sino sobre él. Now we see the compassion of God. Ahora vemos la compasión de Dios. We do not exactly know what mark God put upon Cain, No sabemos exactamente qué marca puso Dios sobre Caín, but there was some way in which God set Cain apart so that no one would take vengeance. pero había una forma en que Dios apartó a Caín para que él iba a estar diferente que los demás. Now, this does not negate capital punishment for intentional murder. Ahora, esto no va a negar lo que nosotros llamamos la pena de muerte para el homicidio. The responsibility for human government will be given to Noah after the flood. La responsabilidad de gobierno humano se le va a dar a Noé después del diluvio. Here at this point in time, perhaps because of the fewness of people upon the earth, God preserved from capital punishment. Tal vez en esta ocasión, por los pocos que había sobre la tierra, Dios todavía no implementaba lo que era la pena de muerte. How does Cain respond to God's mercy? ¿Cómo es la respuesta de Caín a la misericordia de Dios? No sense of remorse again. De nuevo, no hay un sentimiento de remordimiento. No sense of repentance. Tampoco hay un sentido de arrepentimiento. He goes out from the presence of God Él sale de la presencia de Dios and he attempts to reverse the judgment of God upon him. y él trata de revocar el juicio de Dios sobre él. God said he was a vagabond. Dios dijo que era vagabundo. He goes out and builds a city. Él sale y construye una ciudad. So he's going to say, I will not be a vagabond. Así como que está diciendo, yo no voy a ser vagabundo. I will defy God's judgment. Yo voy a desafiar el juicio de Dios. He builds a city and names it after his son. Él construye una ciudad y lo nombra según su hijo. And so he's going to make his name honorable. Como que él quiso hacer su nombre honorable. So he defies, denies, and tries to reverse divine judgment. Así que en primer lugar, él va a negar, él va a desafiar y ahora trata de revocar el juicio de Dios. So in Cain, we're beginning to see the awful effects of sin. Así que en Caín estamos empezando a ver lo que es el efecto tan horrible sobre la familia de la humanidad. Come then to this man Lamech, Vamos ahora a este hombre Lamec, verses 18 to 20. los versículos 18 al 20. 7 generations removed from Adam.
7 generaciones desde Adán. 7 generations removed from God's clear proclamation, one man, one woman for life. 7 generaciones de la proclamación divina, un hombre, una mujer de por vida. And he takes 2 wives. Y él toma 2 esposas. Departure from divine order. Entonces ahora es la partida o la salida del orden divino. Now we live in a generation where divine order is being defied every day. Ahora nosotros vivimos en una generación donde el orden divino se trata de deshacer todos los días. Issues of gender, issues of polygamy, all of those are all around us. Los asuntos de género, los asuntos de poligamia, todo alrededor nuestro. All of this began only 7 generations removed from Adam. Todo esto inició solamente 7 generaciones desde Adán. Some reminder of how quickly we can depart from divine order. Un recuerdo solemne que tan rápido podemos salir del orden divino. Only a few years after Paul had seen the assembly planted at Corinth, things were very bad. Solamente unos años después de que Pablo había plantado la asamblea en Corinto, las cosas estaban muy mal. A generation removed from when the apostles moved upon the earth, things were very, very poor in the church. Una generación desde que los apóstoles salieron de la tierra, o sea, murieron. Entonces las cosas en la iglesia local eran muy pobres. The entire order of divine order was totally set aside as men began having places of hierarchy over churches. El orden absoluto de Dios se puso a un lado cuando hombres empezaron a poner una jerarquía en lugar en las iglesias locales. Every local assembly is only 1 or 2 generations away from our church. Cada asamblea local está solamente una generación o 2 generaciones lejos de apartarse de las cosas de Dios. My brother reminded us last evening of the importance of shepherds, El hermano nos recordó anoche la importancia de pastores, of preserving the assembly, de poder preservar la asamblea, of seeing that men are raised up who will carry on the testimony. a ver que hay hombres levantados que puedan seguir con el testimonio. There is enough in any one of us to ruin God's assembly. Hay suficiente en cada uno de nosotros para arruinar la asamblea de Dios. Only men moving in the fear of God with the word of God will be able to maintain testimony for God in the next generation. Solamente hombres de Dios moviendo con la palabra de Dios van a poder preservar el testimonio de Dios en la próxima generación. Verses 21 to 22 remind us of how life develops without God. Los versículos 21 y 22 nos van a hablar del desarrollo de la vida sin Dios. Again, keep in mind, Adam is still walking the earth. Recuerde otra vez, Adán todavía está caminando sobre la tierra. Adam lived 930 years. Adán vivió 930 años. He lived long enough to see the desperate results of his fall. Él vivió suficiente tiempo para ver lo desastroso de su pecado en el huerto. How he must have grieved at the effects of sin. ¿Cómo ha de haber estado tan triste por el efecto del pecado sobre él? So keep in mind, here's a man who walked with God in the garden. Piense, por favor, de que aquí hay un hombre que caminó con Dios en el huerto. He likely knew the entire account of creation. Probablemente él sabía todo de lo que era el relato de la creación. He was passing information down generation to generation. Él estaba pasando esta información de generación en generación. Yet there is a line that totally rejects the word of God. Pero ahora hay una línea que totalmente rechaza la palabra de Dios. They are content for life to develop without God. Y ellos están contentos de desarrollar la vida sin Dios. Here are men who make their mark in the world. Aquí hay hombres que ponen su marca sobre el mundo. They are accomplishing great things. Ellos estaban logrando grandes cosas. All of their aspirations and affections are linked with this world. Todas sus aspiraciones, todo lo que ellos deseaban estaba relacionado con este mundo. Capital was given to us as a man with commercial interests. Ahora, nos está dado a nosotros como un hombre con intereses comerciales. And we need to work. Ahora tenemos que trabajar. We need to pay our bills. Nosotros tenemos que pagar nuestros recibos. The moment my career becomes the center of my life, I'm developing life without God. Pero el momento en que mi carrera es el centro de mi vida,
estoy empezando a desarrollar vida sin Dios. Paul reminds us both in Ephesians and in Colossians of laboring with a consciousness of doing this for the Lord. Pablo nos va a recordar en ambas cartas a los Efesios y a los Colosenses de que lo que estoy haciendo en mi labor es para el Señor. So whatever I do in terms of a career, I should be able to do it for the Lord. Así que lo que yo voy a escoger como carrera de vida, lo debo poder hacer para el Señor, Even healing cats and dogs. aún tratando a perros y gatos. So commercial life developing without God. Así que la vida comercial desarrollándose sin Dios. But then there's the technological world. Pero después también hay el mundo tecnológico, The inventors of string instruments and all that goes with it, music with it. lo que es aquí los instrumentos musicales y todo de aquello. Obviously, there is nothing wrong with music. Ahora, por supuesto, no hay nada malo con música. Someone has suggested 1/3 of our Bible is actually poetry. Alguien ha sugerido de que probablemente una tercera parte de nuestra Biblia es poesía. 150 songs were written to be sung. 150 salmos se escribieron para ser cantados. So song and music is not evil in itself. Así que canto y música en sí mismo no es malo. But if it's an entertainment to divert men from what is really important in life, then it's part of a world developing without God. Pero si es entretenimiento para desviar la mente de Dios, entonces es parte del mundo desarrollándose para vivir sin Dios. Tubal-Cain is mentioned next. Tubal-Caín es el que se menciona enseguida. And while in our own translation it's not clear, it may be militarism that is involved. Tal vez en nuestra traducción no es tan claro, pero posiblemente esto está indicando la fuerza militar. Aggression and militarism now take center stage. Ahora siendo agresivos y poniendo ejércitos militares, esto es lo que va a estar en el centro de la tarima. Then we have Naaman. Y después tenemos a Lamec. Her name is Pleasant. Anam, perdón. Su nombre quiere decir placentera. Here are men developing life to be pleasant without God. Aquí hay hombres que están desarrollando la vida para que sea placentera sin Dios. Everything that is out there in this world is to try to make life pleasant for the unsaved without God. Ahora, todo lo que hay ahí afuera en el mundo es para hacer la vida placentera sin Dios. Dulling minds to spiritual reality. Esto va a opacar la mente a las cosas espirituales, Distracting men from eternal realities. distrayendo a los hombres de las realidades eternales, Deluding men to an eternity. diluyendo lo que son estas verdades eternales. And we have to live in this world. Ahora, nosotros sí tenemos que vivir en este mundo. How to live in how to use the world without abusing the world. ¿Cómo usar el mundo sin abusarnos de este mundo? So that is something very personal. Each individual must decide for themselves before God, how can I live in this world? Use it without abusing it. Ahora, esto es algo muy personal. Cada uno de nosotros tenemos que decidir cómo puedo yo vivir en el mundo, usando el mundo, pero sin abusar, para que yo sí pueda hacer las cosas espirituales. I can't make rules and regulations for you. Yo no puedo hacer reglas y regulaciones para usted. I can't tell you never to look at a video. Yo no le puedo decir nunca vea un video. I cannot tell you never to watch television. Yo nunca le puedo decir que usted nunca puede ver la televisión. The phone I carry on my hip, the cell phone I carry, has more potential for evil than any television ever had. El teléfono que yo cargo en mi cinturón, esto tiene más potencial para maldad que cualquier televisión que usted puede tener. You're going to have to decide limits on your liberties. Usted va a tener que decidir limitar su libertad. Just as Adam was given liberty, but also told the need for loyalty, you must learn where to draw lines in your life. Tanto como a Adán, él le fue dado de que él tenía que limitar algunas cosas, también tenía que ver con la lealtad que él iba a mostrar. Let me just ask you this. Quiero preguntarle esto. When it comes to Netflix, I'm not sure what they have here in South America, but when it comes to movies and videos online, would you allow language on the movie that you normally would not allow in your home? Cuando tiene que ver con videos, películas que uno viera, ¿usted permitiría vocabulario en los videos que usted ve
que no permitiría en su casa? Would you allow scenes to be seen that you would never want your children to see? ¿Usted vería escenas en estas películas que usted no quiere que sus hijos vean? So before the Lord, you must draw limits. Así que delante del Señor, usted necesita poner límites. Because here is a world developing without God, content to live and exist without God. Porque aquí hay un mundo que está desarrollándose sin Dios, contentos de vivir de esta forma sin Dios. We reach the high point or the low point of sin then in this man Lamech and his deification of himself. Así que nosotros alcanzamos lo que es el punto alto o el punto bajo en el pecado cuando vemos este señor Lamech y el pecado que él hace haciéndose Dios. He is proud and independent of God. Él es orgulloso y él quiere ser independiente de Dios. We move from Adam, who felt guilt over his sin, to Lamech, who boasts about his sin. Nosotros movemos desde Adán, que sintió una culpabilidad por su pecado, a este Lamech que se jacta de su pecado. We move from guilt to pride. Nosotros nos movemos de culpa a orgullo. In Lamech's boast, there is a thought that he does not need God. En esta jactancia de Lamech está el pensamiento, yo no necesito de Dios. In the Greek version of the Old Testament, it actually is 70 times 7. En la traducción griega del Antiguo Testamento, esto en verdad es 70 veces 7. And of course, that contrasts with the New Testament, the Lord Jesus forgiving 70 times 7. Por supuesto, esto es el contraste con el Nuevo Testamento y Jesucristo, que Él nos indica de que hay que perdonar 70 veces 7. This may be the first song in the Bible. Puede ser que esto es el primer canto en la Biblia. Again, we have the abuse of music. De nuevo, el abuso de la música. It's a song about vengeance and violence. Es un canto acerca de la venganza y de la violencia. Much of the songs of today have not progressed very far. Y muchos de los cantos del día de hoy no han progresado más allá de esto. So here's a man who can take care of himself and does not need God to protect. Así que aquí hay un hombre que piensa que él puede cuidarse a sí mismo y no necesita de Dios para protegerle. And again, I know I'm repeating myself. De nuevo, sé que me estoy repitiendo. But here is the end result of sin, Aquí hay el resultado final del pecado, the deification of man. la deificación del hombre. Where is it going to end in Revelation 13? ¿Dónde va a terminar en Apocalipsis capítulo 13? The deification of a man. La deificación de un hombre. It may well be that the boast in that day will be, man is all the God we need. Puede ser que la jactancia en aquel día será, hombre es el único Dios que necesitamos. Then we have this bright light in a dark chapter. Pero tenemos entonces una luz brillando en un capítulo tan oscuro. Dependence upon God for life. La dependencia de Dios para la vida. Not just dependence upon God for breath and food, but dependence upon God for living as God intended life. No solamente depender de Dios en cuanto a alimento y aliento, sino dependiendo de Dios para lo que es el vivir a diario donde estamos. We're reminded here in chapter 5, rather, in the end of chapter 4, of the continuation of the godly line. Entonces aquí en el capítulo 4 nos va a recordar otra vez de la continuación de la línea piadosa. Notice there are no accomplishments, Vea que cuando habla de él no hay grandes logros, no boasting, no hay jactancia, just a child born. solamente un niño nacido. And Eve sees in him hope that God is still going to accomplish his purpose. Y Eva ve en él la esperanza que Dios todavía va a cumplir su propósito. Seth's name means appointed. Set quiere decir apuntado. And even though Cain had removed one of the potential seeds, God had appointed her another seed. Y aunque Caín había quitado una de las simientes que Dios había deseado, ahora Dios le da otra simiente apuntada. Seth bears a son, Set va a tener un hijo. a grandson now to Adam. Ese ahora es un nieto para Adán. His name is called Enos, Su nombre es Enos. a name that means frail and mortal. Este nombre quiere decir la fragilidad, mortalidad.
And when a man realizes his weakness and his frailty, he clings to God. Cuando un hombre se da cuenta de su fragilidad y de su mortalidad, es un hombre que se aferra a Dios. All of this is in contrast to the seed of Cain. Todo eso está en contraste a la simiente de Caín. No thought of weakness, No hay sentimiento de debilidad. no thought of dependence. No están pensando en dependerse de Dios. A man who can take care of himself. Un hombre que puede cuidarse a sí mismo. Here is someone who recognizes, I need God in my life. Aquí hay alguien que reconoce, yo necesito a Dios en mi vida. So God, I just remind every one of us, myself included, of our weakness as far as frail, mortal creatures. Así que puedo recordarnos a todos nosotros, incluyéndome a mí, de nuestra fragilidad y mortalidad en nuestra vida. Mortal reminds us we're only here for a little while. Mortal nomás nos recuerda de que estamos aquí por un poco de tiempo We must give an account someday of my life. y tenemos que darnos cuenta un día de nuestra vida. There is an eternity to face. Hay una eternidad que enfrentar. Not just heaven and hell, but heaven and how I will enter that kingdom. No solamente el hecho del cielo y el infierno, sino el cielo y cómo voy a entrar en ese reino. And so men began to call upon the name of the Lord. Así que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Now that could be referring to prayer, Ahora, esto puede referirse a la oración. or it could be men identifying themselves with God. ¿O será que hombres se están identificando con Dios? However we view it, men realize their need for God's life. Sea como fuere, como lo veamos en este capítulo, hombres estaban ahora dependiendo de Dios por su vida. God has provided us with tremendous resources. Dios nos ha provisto de grandes recursos. Peter will take up a similar theme in his epistle. Pedro nos va a dar un tema semejante en su epístola. 2 Peter 2 and 3 bring before us a picture as dark and difficult as the days in which Seth and Enos lived. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 3, nos va a dar una escena tan oscura como los días en que vivía Enos. He tells us, first of all that God has given us. Él, en primer lugar, nos va a hablar de todo lo que Dios nos ha dado. There's a birth. Hay un nacimiento. He has given us like precious faith. Nos ha dado una fe preciosa y común. Then he has given us blessings. Después nos ha dado bendiciones. All things that pertain to life and godliness. Todo lo que pertenece a la vida y la piedad. He has given us benefits as well. Nos ha dado beneficios también. Exceeding great and precious promises. Son los excedentes promesas de Él. So we have a birth. Así que tenemos un nacimiento. We have blessings. Tenemos las bendiciones. We have benefits. Tenemos los beneficios. All of those are to enable us to become more like his son. Todo esto se nos da para que seamos más semejante a su Hijo. That by these you might become partakers of a divine nature. Para que por estos nosotros podamos participar de la naturaleza divina. Then he reminds us at the end of the chapter of the Word of God Pero al final del capítulo nos va a recordar de la palabra de Dios and the wealth we have there as well. y las riquezas que tenemos ahí también. So think of the resources God has given us as his people to being able to overcome the world. Así que piense en los recursos que Dios nos ha dado como su pueblo para poder vencer al mundo. All the promises of God, Todos son las promesas de Dios. the indwelling Spirit of God, El Espíritu Santo que mora dentro. our unity with Christ, Nuestra unidad con Cristo. the inspired Word of God. La inspiración de la palabra de Dios. So spiritual life Así que vida espiritual is dependent upon all that God has provided. depende sobre todo lo que Dios ha provisto. So how much this means that men began to call upon God is difficult to define. Así que cuando dice aquí que comenzaron a invocar el nombre de Jehová, difícilmente lo vamos a poder definir. But it is only when I realize my weakness in myself that I will recognize I need something outside of me. Pero solamente cuando yo reconozco mi propia debilidad, que yo voy a darme cuenta que necesito algo fuera de mí. So let me talk a few minutes about Enoch. Déjenme, por lo tanto, hablar por unos momentos acerca de Enoch. The line in chapter 5 contrasts with the line in chapter 4. La línea en el capítulo 5 es un contraste con la línea en capítulo 4. Again, all the men of chapter 5, no mention is made of what they did. De nuevo, en el capítulo 5 no hay mención de los logros de estos hombres. They lived, they walked, they lived, they bore families, and they died. Vivieron, tenían hijos y murieron. They were frail mortal men. Eran hombres frágiles y mortales.
Then we come to this man, Enoch. Pero después llegamos a este hombre, Enos. He's mentioned 5 times in Scripture. 5 veces mencionado Enoch en las Escrituras. Look at the 5 different mentions. Vea las 5 menciones diferentes. And each time he's linked with a different line. Y cada vez él está relacionado con una línea distinta. Here in Genesis 5, it's the line of the godly. En el capítulo 5 de Génesis es la línea de los piadosos. 1 Chronicles 2, those long lists of names, he's linked with the line through whom the seed would come. En 1 de Crónicas capítulo 2, esta larga lista de nombres, él está relacionado con la lista de donde iba a venir el Mesías. In Luke chapter 3, he's in the line of the Messiah. En Lucas capítulo 3, él está en la línea del Mesías. Hebrews 11, the line of the heroes of faith. En Hebreos capítulo 11 está en la línea de los héroes de la fe. And in Jude 24, the line of the prophets. Y en Judas versículo 24 está en la línea de los profetas. Not a bad biography. Esto sí es una biografía muy bonita. A man of great stature. Un hombre de estatura. But I want you to think first of all with me of the truth that was revealed to him. Quiero pensar en primer lugar de la verdad que se le reveló. He bore a son called Methuselah. Él tenía un hijo llamado Matusalén. Now keep in mind that names normally were linked with truth that was being revealed. Ahora, tenga en mente, por favor, de que nombres se relacionaron con una verdad que se estaba revelando. Name means after him comes the deluge. Su nombre quiere decir, después de él llegará el diluvio. Now you can work it out. Ahora, usted lo puede trabajar. You do the arithmetic. Usted puede hacer la matemática. You will find if you add it up that Methuselah died the year the flood came. Usted va a encontrar que Matusalén murió el año del diluvio. Maybe he died the year the month the flood came. Tal vez murió el mes en que llegó el diluvio. Maybe he died the day the flood came. Tal vez murió el día en que llegó el diluvio. All Enoch knew was that God was going to judge the world. Lo único que sabía Enoch era de que Dios iba a buscar el mundo. And truth revealed changed his life. Y esta verdad revelada cambió su vida. You only need to go to 2 Peter 3 to see the very same thing. Ahora uno solamente tiene que ir a 2 de Pedro capítulo 3 para ver exactamente lo mismo. Peter brings before us the fact that God is going to consume this world with fire. Pedro, él nos va a enseñar de que Dios va a consumir este mundo con fuego. Then he says, what manner of men ought ye to be? Y enseguida, él dice que modo de creyentes debemos ser nosotros. Do I really believe that this world is under judgment? ¿Realmente creo que este mundo está bajo juicio? I need to work. Necesito trabajar. I should do good to all men. Debo hacer bien a todos los hombres. I should help even the unsaved when I can. Debo ayudar a los incrédulos cuando pueda. But I should not be building for this world. Pero no debo estar construyendo para este mundo. It's all under God's judgment. Todo está bajo el juicio de Dios. And so when Enoch realized this world is under judgment, it changed his life. Así que cuando Enoch se dio cuenta de que este mundo está bajo juicio, esto cambió su vida. So truth revealed changed his life. Así que una verdad revelada le cambió la vida. But there was also a transformation in the language used here. Pero también hay una transformación en el lenguaje que se usa aquí. Look at chapter 5 again. Vea el capítulo 5 otra vez. Look, for example, at verse number 12. Vea, por ejemplo, al versículo 12. Canaan lived 70 years and begat a son. Vivió Cainán 70 años y engendró. And verse 13, Versículo 13. Cain lived after that he begat. Y vivió Caín después que engendró. What does it say about Enoch? ¿Qué dice acerca de Enoch? He lived so many years and begat a son. Él vivió tantos años y engendró. And he lived? No. ¿Y después que vivió? No. He walked with God. Caminó con Dios. So is the Spirit of God giving us here an indication of what life really ought to be? ¿Sería que el Espíritu Santo de Dios nos está indicando aquí lo que en verdad una vida debe ser? Enoch did not just live, but he walked with God. Enoch no solamente vivió, sino que caminó con Dios. What a testimony to a man. Qué testimonio a un hombre. What a transformation in life. Qué transformación de vida. What a way to live. Qué forma de vivir la vida. Only 2 men in Scripture are spoken of as having walked with God.
Solamente hay dos hombres en las Escrituras de que se habla como que caminaron con Dios. I have no doubt many other men walked with God. Sin duda, hay muchos otros hombres que caminaron con Dios, But it's only two men who are spoken of as walking with God. pero solamente se habla de dos que caminaron con Dios. Both are before the flood. Ambos antes del diluvio. Enoch and Noah. Enoc y Noé. Both of them are highlighted by difficult days. Y en la vida de los dos sobresale que ellos viven en días muy, muy difíciles. Although we have moved from one chapter to the next, likely Enoch was a contemporary of Lamech. Ahora, aunque hemos cambiado de un capítulo a otro, probablemente Enoc era contemporáneo con Lamech. They are both the seventh generation from Adam. Los dos son la séptima generación de Adán. So here's the life, here's the society in which Enoch was living. Así que así es la sociedad en donde estaba viviendo Enoc. So there was truth that controlled his life. Así que había verdad que controlaba su vida. There was a transformation in the language and in the life he lived. Había una transformación en el lenguaje y en la vida que él vivió. He walked with God. Él caminó con Dios. Then there was a testimony born to him. Pero después había un testimonio que se le dio. Recall Hebrews chapter 11, ¿Se acuerda de Hebreos capítulo 11? that he pleased God. Que él complació a Dios. That is not something beyond the reach of every single believer here. Y esto no es algo fuera del alcance de cada creyente que aquí está hoy. Just think of some of this mentions in Scripture of pleasing God. Piense por un momento en las menciones en las Escrituras de los que agradaron a Dios. Centuries later, Samuel would say to Saul, "As the Lord has great delight in sacrifices and burnt offerings, as in obeying the voice of the Lord." Siglos más tarde, Samuel iba a decir a Saúl de que tiene Dios tan gran placer en sacrificios y ofrendas quien que se obedece la palabra del Señor. So obedience to the word of God brings pleasure to the heart of God. Así que la obediencia a la palabra de Dios agrada el corazón de Dios. That is not something outside the possibility of every believer here. Y eso no está fuera del alcance de cada creyente aquí. Not only is it not outside the possibility, but it is what God expects of each one of us. No solamente no está fuera de su alcance, es lo que Dios anticipa de cada uno de nosotros. When God reveals truth to us, He expects obedience. Cuando Dios revela verdad a nosotros, Él espera obediencia. The truth of God is so precious that if I deny it or neglect it, I may not get more truth to guide me. La verdad de Dios es tan preciosa de que si yo niego la verdad que se me revela o no lo hago, tal vez no me va a revelar más de la verdad. Even a man as great as Abraham had not obeyed the word of God fully. Aún un hombre tan grande como Abraham, él no había obedecido completamente la palabra. He stopped short of coming into the land, Él quedó corto en llegar a la tierra and he had no further guidance till finally he comes into the land. y no tenía guía más adelante hasta que llegó a la tierra. And then the God that had spoken to him in Ur of the Chaldees now speaks to him in the land of Canaan. Y ahora el Dios que le había hablado en Ur de los Caldeos, ahora le habla en la tierra de Canaán. So obeying the word of God brings God pleasure. Así que obedeciendo la palabra de Dios le agrada a Dios. Paul reminds us in 1 Thessalonians chapter 4 that sanctity or holiness of life brings pleasure to God. Pablo nos va a recordar en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 que la santidad en la vida también agrada a Dios. How you ought to walk and to please God. Cómo debemos caminar y agradar a Dios. You would be a very, very unusual believer if at work or at school or university you are not faced with temptation morally every day. Ahora, ¿sería usted un creyente extraordinario si usted en su trabajo, en su escuela, en su universidad no enfrenta la tentación moral a diario? But purity and holiness pleases God. Pero pureza y santidad agrada a Dios. Just an appeal to older believers. Nomás quiero apelar a creyentes mayores. You have no idea of the pressure that young believers face. Usted no tiene idea de la presión que enfrentan los jóvenes en el día de hoy. In the workplace and at school, faced with temptation and ridicule for not giving in to temptation. En el lugar de trabajo y en la escuela,
La burla que ellos enfrentan por no ceder a tentación. Let me give you a real illustration from a young Christian boy, young Christian man. Quiero darle una ilustración real de un joven creyente. He's a policeman. Él es un oficial de la policía. He spends 8 to 10 hours a day in his police car. Pasa 8 a 10 horas de su jornada en el carro. He has a partner with him. Él tiene un compañero con él They spend all that time together in the car. y pasan todo este tiempo juntos en el carro. They talk together. Ellos hablan juntos, They eat meals together. ellos comen juntos, They protect each other. ellos se protegen uno al otro. But his partner is an attractive 24-year-old girl. Pero su compañera es atractiva, una muchacha de 24 años. You think that is free of temptation? ¿Usted piensa que esto es libre de tentación? You think a relationship that develops just at work together does not lead to danger? ¿Usted piensa que una relación pasando tanto tiempo juntos Yet that no is- puede llegar al peligro? That that is the normal relationships that occur at work. Sin embargo, esto es lo normal de relaciones que se desarrollan en el trabajo. People work together in groups. Personas trabajan juntos en grupos, They eat together and talk together. comen juntos y están hablando juntos Relationships develop. y la relación se desarrolla. Unfortunately, men especially are very ignorant of relationships. Desafortunadamente, varones en particular son muy ignorantes de relaciones. They do not realize that paying attention to a woman is very, very romantic. Ellos no se dan cuenta de que dar atención a una mujer es algo romántico. Before they realize wrong signals are being sent. Y antes de que ellos se dan cuenta, dan señales de que ni se pensaron. Danger. Y el peligro sigue. So God takes great pleasure in holiness of life. Así que Dios se agrada por santidad de vida. The writer to Hebrews reminds us as well of things that God finds pleasure in. El escritor a los Hebreos también nos va a recordar de lo que agrada a Dios. Speaks of the fruit of our lips, giving thanks to his name, Él va a hablar del fruto de labios, confesando su nombre, and to doing good and communicating. hablando de hacer bien y mostrar hospitalidad. So that little bit of money you put in an envelope and send away to a missionary or to one of the Lord's workers, is pleasing to God. Así que este poco de dinero que usted pone en un sobre y da a un obrero, un misionero, esto es agradable a Dios. The worship of your lips is pleasing to God. La adoración de sus labios es agradable a Dios. Consecration is pleasing to God. Consagración es agradable a Dios. And faith pleases God. Fe agrada a Dios. I recall what our brother told us about faith the other day. Ahora recuerde lo que el hermano nos dijo de fe el otro día. Faith is not just imagining what I want and saying I'm going to have it. Fe no es solamente imaginando lo que quiero y consiguiéndolo. Faith always has the Word of God as its basis. Fe siempre tiene la palabra de Dios como su base. So trusting God in its difficulties, in its uncertainties, because God is faithful, brings pleasure to God. Así que confiando en Dios y en su palabra en medio de la incertidumbre que hay, esto sí agrada a Dios. So Enoch had this testimony, he pleased God. Así que Enoc tenía este testimonio que él agradó a Dios. That is open to every believer here. Y esto está abierto a todo creyente aquí. A life that pleases God. Una vida que agrada a Dios. Then we are told of Enoch's translation. Después se nos va a hablar de del traslado de Enoc. Hebrews reminds us that he was not, for God took him. El libro de Hebreos nos va a recordar de que no era porque Dios le había llevado. Now, if you plot things out on a timeline, here's what you'll find. Ahora, si uno pone puntos sobre una línea de tiempo, esto es lo que va a encontrar. Aside from the murder of Abel, the first man to die, the first recorded death, is that of Adam. Ahora, no contando la muerte de Abel por homicidio, el primer hombre registrado que murió es Adán. And before another man dies, Enoch is translated. Y antes de que muera otro hombre, Enoc ha sido llevado. So that God was teaching us in Genesis chapter 5, there are two ways to leave earth. Así que Dios nos está enseñando en Génesis capítulo 5, hay dos formas de dejar la tierra. By death or by translation. La primera forma, por muerte. La segunda forma, por el arrebato. That's the same as we have today. Esto es lo mismo que tenemos nosotros hoy. Two ways to leave earth. Dos formas en dejar la tierra. Either naturally by death or by the Lord's coming and we're translated. O
por la naturaleza en muerte o por ser trasladado al cielo. Then we have this expression, he was not found, for God took him. Después tenemos esta expresión acerca de él, de que no se encontró o desapareció porque le llevó Dios. Normally this is thought of that God took him home, and men were searching for where he was. Normalmente se ve de que, o se entiende de que Dios le llevó a casa y hombres estaban buscando. Can I give you another suggestion? ¿Pudiera yo darle otra sugerencia? Read sometime of Enoch's prophecy in the book of Jude. Lea en una ocasión lo que es la profecía de Enoch en el libro de Judas. You go out into the streets of the city here and preach what Jude preached in his day. Ahora, usted vaya a la calle aquí, en Manizales, predicando lo que él predicó, lo que Enoch predicó en su día. The Lord coming with 10,000 of his saints to judge the ungodly. El Señor viniendo con millares de sus santos para juzgar a los pecadores. All their ungodly deeds which ungodly men have spoken. De todos sus hechos impíos que hombres impíos han hecho. So I would think that Enoch was a very unpopular man in his day. Así que yo pienso que Enoch no tenía gran popularidad que digamos. And I would think they were seeking him to kill him. Probablemente le estaban buscando para matarlo. So the finding him not was men went out to kill Enoch and God took him before they could take him. Así que hallándole o no hallándole, hombres andaban buscándole para matarle, pero Dios le llevó antes de que pudieron lograr su meta. So God preserved Enoch from the hatred of man. Así que Dios preservó a Enoch del odio de los hombres. He walked with God. Él caminó con Dios. He worked for God. Él trabajó para Dios. He witnessed for God. Él dio testimonio para Dios. And he was well pleasing to God. Y él agradaba a Dios. May God help each one of us, Que Dios ayude a cada uno de nosotros. that your life and mine might be well pleasing to him. Que nuestra vida, la vida suya y la vida mía, sean agradables a Dios. And the brethren have gone to the trouble and expense of this conference, that it might be a help to believers to walk, please God. Y los hermanos se han esforzado para hacer esta conferencia, para que esto sea una ayuda a los santos en su caminar con Dios. May God bless his word. Que Dios bendiga su palabra. Amen.